muy importante. Por lo tanto, amerita una recopilación de este llamado factor de diversidad. ¿Sí? Entonces, habiendo esperado ya 15 o más minutos, vamos a empezar nomás. Recording in progress. Vamos a empezar nomás y lo vamos a hacer mencionando, déjenme que ponga en pantalla. Siguen ingresando alumnos y espérenme un momento. Bien, vamos a poner en pantalla. Ahí están viendo un documento, ¿verdad? En pantalla, alguien que me confirme. Cristian Gutiérrez. Sí, ingeniero. Bien, gracias. Este tema 2 que lo están desarrollando ustedes, el cuestionario, ¿sí? Conmigo no vamos a ver el texto, lo van a ver ustedes, porque tiene que ver con lo que vamos viendo en paralelo con el proyecto. Entonces, ganando ese tiempo, es que ustedes, fíjense, el factor de diversidad está por acá. ¿Bien? Entonces, hay al final un cuestionario que es donde la pregunta número 2D habla, o mejor dicho, son las preguntas sobre lo que hemos hablado del factor de diversidad. Según lo explicaba en clase, primer pregunta. Y escuchen bien, cuando hagan el cuestionario, no quiero que pongan la pregunta 2D y hablen de todo y todo, sin discriminar las respuestas 2D1, 2D2, 2D3, 2D4 y 2D5. Quiero que claramente pongan 2D1 y su respuesta, 2D2 y su respuesta. Si yo no veo separadas las respuestas, les voy a poner mal. Lo mismo para su examen cuando corresponda evaluarles esto. No quiero que me empiecen a guitarrear y escriban de todo, hasta la ley de Ohm, puro verdades, pero nada específico respecto a las preguntas puntuales. Se los aclaro porque siempre hay alumnos que hacen eso y eso demuestra que no tiene claro lo que pregunta cada una de las preguntas puntualmente. Entonces mezcla todo y no dice nada. ¿Ya? Entonces se los aclaro porque no quiero reprobar a nadie. Y además porque no es complicado. ¿Ya? Entonces, la pregunta 2D1 dice, defina y explique el factor de diversidad en la elaboración de tarifas eléctricas. Hemos hablado bastante de aquella clase. También en este documento está la definición. ¿Sí? Y no solo la definición está en este documento está la definición, pero también nosotros hemos añadido 4 preguntas adicionales que solo están en la explicación que yo he dado, que es la interpretación de la fórmula. ¿Cuál fórmula? La que vimos que define el factor de diversidad y que la desarrollamos en base a primero dibujar las curvas de consumo de unas 3, creo que hicimos, 3 curvas, ¿verdad? Entonces, llegamos a una ecuación
que era esta, ¿verdad? La están viendo ahí en pantalla, si no me equivoco. Esta curva y por ende estas ecuaciones. ¿Sí? Entonces, y además hablamos a través de un ejemplo casero. Más avanzando. ¿Has visto esas en líneas arriba, no ves? No vamos a sacar ya, hagamos esto, Rafa. Cuando vos te subas, me bajo, te salgo a la foto. Súper, ¿no? Creo que sí. No creo. Ya, un segundo, pero voy a sacar ese alumno. Bótelo, Inge. ¿Cuál es? A ver. No, me estoy poniendo esa porque tiene el nombre de mi papá, pues. Creo que vamos a entrar con otro nombre. No sé qué está bien. 42, ¿se hace? Listo. Bien. Como les iba diciendo, después de la distracción, están viendo en pantalla, ya me desconcentró totalmente. No. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, habíamos dicho con un ejemplo casero que era de 3 duchas, ¿verdad? Y 3 personas que buscaban bañarse, necesitaban bañarse antes de ir al trabajo. Pero vivían en una misma casa donde había 3 baños y los 3 querían dormir lo más posible y los 3 necesitaban ir y llegar a la misma hora a sus trabajos. Entonces, establecimos que la máxima potencia de la ducha era 5.000 unidades de potencia, ¿no? Más o menos lo que tiene la resistencia de una ducha. Esos 5.000 dijimos cuando definimos 3 conceptos de potencia. La potencia instalada, que eran los 5.000. La máxima potencia demandada o consumida en algún momento del tiempo. Y finalmente, lo que este domicilio aporta a la máxima potencia del sistema, que es esta M mayúscula acá. Y la del sistema viene a ser la de la distribuidora. Entonces ellos tenían 3 posibilidades de hacer el uso de ese derecho, que era consumir energía cuando ellos lo deseen, ¿verdad? Entonces ellos decidían, primer ejemplo, consumir al mismo tiempo esa energía. Entonces eso hacía que, supongamos, consuman una potencia total igual a 5.000, 5.000, 5.000. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces era 15.000 unidades de potencia. Para lo cual se necesitaba que los conductores, a través de los cuales iba a llegar la energía a este requerimiento triple, los conductores hasta el generador y toda la potencia instalada. O sea, los conductores están sostenidos por determinados postes, si son de baja, si son de media,
el transformador de la subestación, de donde alimenta la red de media, pero este transformador se alimenta de alta, entonces después las redes de alta, pero esta línea de alta se alimenta de los generadores. Entonces, desde el generador, el transporte, distribución en media y hasta baja, para que llegue a ellos, tenía que tener la capacidad en potencia instalada de 3 unidades de potencia, ¿verdad? Bien, entonces, la distribuidora, la transportista y la generadora tenían que estar preparados en potencia instalada para proveer este requerimiento que fruto de haber hecho uso de consumir los tres, el uso del derecho de consumir cuando ellos quieran, los tres al mismo tiempo. Y dijimos finalmente que esas 3 unidades de potencia se transforman obviamente en términos económicos en 3 unidades monetarias. O sea, 5 más 5 más 5. ¿Verdad? Entonces, le llega la factura y les llega un total equivalente a 3 unidades de potencia traducido en 3 unidades económicas. Entonces ellos dicen, pucha, se hacen explicar por qué tan caro, por qué ese valor, y entienden que es porque la distribuidora, transportista y generación tuvieron que estar preparados para soportar ese triple requerimiento. Entonces, ahora, entendiendo eso, ellos entienden que tienen que tomar una decisión para abaratar la boleta, y es que uno de ellos o dos se desplacen del momento de la máxima potencia de la distribuidora Entonces uno decide desplazar su curva fuera de ese horario. Entonces quedaban 2 que se bañaban al mismo tiempo y uno se baña antes. Entonces ahora, ¿qué capacidad de potencia instalada debe tener la distribuidora, la transportista y la generadora? 2. ¿Cuánta energía vende? También las 3. Primero a 1 y luego a 2 al mismo tiempo. ¿Vendió la misma energía? Sí, pero ¿a qué costo de potencia? Ahora a 2 y no a 3 como estaba, ¿verdad? Entonces, comprendiendo eso y viendo el reflejo ellos en su próxima factura y dicen, wow, mira, redujimos esto. Entonces dice, hagamos ahora lo mismo, nos sacrifiquemos ese derecho a costa de recibir una factura menor. Y lo hacen. Entonces ahora uno se sortea entre ellos quién se va a bañar lo más tarde para que duerma antes, más. Y dice, uno se va media hora antes del que ya se había ido. Entonces uno a las 7, uno a las 6:30, el otro a las 7, el otro a las 7:30, para llegar todos a las 8 a su trabajo. Entonces, haciendo ese movimiento, ahora, ¿cuánto es la potencia cuando se da la máxima del sistema? Ahora es 1 unidad. Entonces, primero uno, luego otro y luego otro. ¿Cuánta energía vende el distribuidor? También 3 unidades. ¿Pero a qué costo de potencia instalada? A 1/3. Entonces, imagínense, si hablamos del costo de la potencia instalada, reducir el costo a 1/3, vendiendo aún así toda la energía que vendiera, si es así, es mucha ventaja, ¿no? Ahora, no todas las categorías pueden hacer eso, todas las categorías de consumidores. Por ejemplo, no podés prender la categoría de alumbrado público. No podés decir, bueno, voy a prender lámparas a las 3 de la tarde
de ahí otro barrio a las 3:30 de la tarde, de otro barrio a las 4. No podés hacer eso. ¿Por qué? Y porque es de día. Entonces, justo esa categoría es un ejemplo claro de que no podés mandar a bañarse o a las lamparitas de ciertos barrios a prenderse antes de la hora que oscurece, ¿verdad? Porque no tendría sentido. ¿Para qué? Entonces, en ese tipo de categoría, por ejemplo, no podés hacer eso. Los domiciliarios, categoría domiciliaria. Podés obligar a que no prendan los aires, qué sé yo, las heladeras, fuera del horario de pico de la distribuidora. Tampoco, porque a esa hora la gente está trabajando, está en su oficina, en los colegios, los niños, qué sé yo. Y después de toda esa gestión de su diario vivir, vuelve a su casa todos los hijos, los padres, las madres. Justamente esa hora, donde se da la hora pico, y no le vas a prohibir o no los vas a poder estimular a que no lo hagan, porque llegan a su casa y hacen lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué categoría sobre todo puede hacer ese desplazamiento de sus máximas potencias fuera del horario pico de la distribuidora? Generalmente, y las más significativas en su impacto a la máxima del sistema son las grandes industrias. Sobre todo, incluso porque a las grandes industrias se les cobra diferentes tarifas según el bloque horario en el que consumen. ¿Y por qué sobre todo a las industrias les es posible? Y porque una industria sí que tiene procesos para finalmente sacar un producto. Una industria puede organizar, digamos, en vez de tener horario de trabajo de 8 de la mañana a 6 de la tarde y hacer en ese horario todo su proceso, digamos, batir la masa, qué sé yo, de una fábrica de algo de comidas, no sé. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, y si sabe que la hora pico del sistema de la distribuidora, en realidad es el horario pico de todo el sistema nacional. Se da a cierta hora, más o menos algunos minutos de diferencia. Él puede decir, mira, de todos mis procesos, yo puedo mover a un horario que no sea pico. O sea, lo mando a bañarse, digámoslo así, a otro horario. Otro parte del proceso también lo puedo mandar a otro horario, de 11 de la noche a 2 de la mañana, 3 de la mañana, y así separar del horario pico la mayor cantidad de partes de su proceso a otro horario. Y digo la mayoría porque también hay que tener cuidado de que si todas las industrias hicieran esto de golpe, o todas lo hicieran, tal vez pudieran desplazar la máxima del sistema más bien para donde se están yendo. Si todos se van para allá, también la máxima del sistema, si su aporte a esa máxima es tan importante para la máxima del sistema, puede influenciar que la máxima del sistema nacional se mueva. Entonces, eso, cuánto pasar a otro horario, se hace con pinzas, o sea, se hace un estudio y su impacto de lo que va a mover sobre la máxima del sistema. Entonces, es generalmente la categoría de industrial la que puede hacer ese desplazamiento, ¿verdad? Ahora, rescatamos de las gráficas dos valores representados para cada gráfica como M minúscula o M mayúscula. ¿Qué dijimos que era la M mayúscula? ¿Y qué dijimos que era la M minúscula? ¿Quién se acuerda?
Están viendo ahí pizarra en blanco, ¿verdad? Sí. Muy bien. Rápidamente, ¿no? Si esta fuese la máxima del sistema, la curva del sistema, aquí digamos que esté la máxima, se supone que ahí está la máxima. Entonces, si una de las curvas fuese algo así, ¿cuál es la M mayúscula de esta curva roja? ¿Dónde está su M mayúscula? Que es la máxima potencia registrada. En el pico mayor, ingeniero. O sea, aquí, ¿no? Ahí. Ahí es su M mayúscula. Para la misma curva, la segunda pregunta. ¿Cuál es su M minúscula? Cuya definición es la potencia con la que ella aporta ¿a quién? A la máxima del sistema. Donde la máxima del sistema es esta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está su aporte de la roja? La curva 1. ¿Alguien lo dijo? ¿Dónde? ¿Dónde intersecta, ingeniero? Sí, aquí, ¿no? Donde intercepta, como dijo el joven. Entonces es aquí. Ahí. Ahí. Entonces, aquí se ven dos de las tres definiciones de potencia que hicimos. La primera definición era la potencia instalada que tenía la fábrica 1, digamos. Pero tal vez nunca tiene toda su potencia instalada funcionando en algún momento del tiempo. Por lo tanto, esa curva, esta fábrica, su potencia instalada tal vez es una cosa de este valor más o menos. Su potencia instalada, ¿no es?
pero ya en su funcionamiento diario, semanal, mensual, nunca llega a tener en algún momento de la semana, del día o del mes una máxima potencia igual a su potencia instalada. ¿No? Esta curvilla. Ya, entonces, esta curva se metió de la nada aquí. Esta flecha. Ok, entonces este de aquí es entonces son, fíjese, tres potencias de las que estamos hablando. Potencia instalada, máxima potencia registrada, consumida en el tiempo, y la potencia coincidental con la máxima del sistema. La potencia que coincide al momento de realizarse la máxima del sistema. Pero dijimos que había otra forma posible de consumo, o sea, hay muchísimas, pero como queremos resaltar un concepto, la otra posibilidad es que una curva 2 tenga esta forma y volvemos a hacer la pregunta. ¿Dónde se da la máxima? Bueno, y asumiendo que tal vez su potencia, para hacerlo más ejemplificativo, su potencia instalada puede estar por aquí arriba. Pero él, como máxima, está acá. ¿Dónde? Aquí no, ¿eh? Pero me estoy primero haciendo la pregunta de cuál es su máxima potencia. Y dijimos, por lo que ya entendemos, su máxima viene a ser, está acá su máxima. Ahora, otra pregunta es, ¿y con cuánto aporta a la máxima del sistema? Pues, si usamos un triángulo ahora, sería esta aquí, ¿verdad? Que también coincide con en el mismo tiempo que se da su propia máxima. ¿Qué se da cuando es la máxima del sistema? Entonces aquí M mayúscula es igual a M minúscula. En el caso 1 no es así, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo se da la máxima del sistema, joven? ¿Cómo tienen que consumir estas dos curvas para que la máxima del sistema sea la máxima posible? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué condición?
Alguien me responda, ¿cómo tienen que ser las M mayúsculas respecto a las M minúsculas para que la máxima del sistema se dé como máxima maximorum? ¿Qué iguales? Correcto. ¿Y qué más? Para todas las curvas se tiene que dar esa condición, ¿no? No solo para una o dos o tres, para todas. ¿De acuerdo? Escuche la pregunta. ¿Qué condición se tiene que dar con todas las curvas de cada consumidor o categorías de consumidor para que la máxima del sistema sea su máximo en en cualquiera de los casos? ¿Qué se tiene que dar de condición? Vamos, repitan porque es pregunta fundamental de exámenes. Que sean iguales. Completen todo, pues no me que sean iguales, sean más. Yo le creo que en la cabeza lo tengan tal vez claro. Y aquí hago un paréntesis, ¿ya? Ustedes como ingenieros tienen que aprender a hablar, así como los doctores tienen que aprender a escribir y que se entiendan, ¿no? Sus letras. ¿Se han dado cuenta de eso de los doctores? ¿Sí o no? A ver, respóndame, pues. Sí, ingeniero. Cuando uno va a un doctor, ¿sí? No se le entiende al No se le doctor. entiende una pepa a veces. Ni ellos mismos, yo he tenido doctores, conocido doctores, que después de escribir y el tipo vuelve con su receta, oiga, ni la farmacéutica, ni él mismo entendía. A mí me pasó una vez eso. Volví y le digo, oye, ¿qué? Ni la farmacéutica entiende. A ver, y no podía él mismo saber lo que escribió. Entonces, así como a los médicos, aunque ustedes no lo crean, hay médicos, docentes o gente que enseña que les dice, miren, ustedes no tienen que ser un médico porque es un clásico de los médicos. Porque podés matar a una persona así. Si escribís una cosa que apenas el otro en su intento de traducirlo, le pela un remedio por otro, la farmacéutica, y lo matás al hombre o le causás un daño peor. En ingeniería generalmente tenemos, o se suele decir, no sabes hablar, no sabes expresarte, no sabes de la cabeza a la boca y que sea entendible. Entonces, esto se los digo porque es algo que ustedes tienen que diferenciarse del montón de otros ingenieros. ¿De qué estoy hablando? De lo que ustedes saben en su cabeza, en fórmulas, en una gráfica como esta, saber expresarlo bien con la boca. Ya eso a manera de comentario. Entonces, ¿qué condición se tiene que cumplir? Cuando ustedes describan algo, tienen que tratar de imaginarse una fórmula y que hay otra persona que tiene, como decir, la pizarra en blanco y con lo que ustedes le digan, él sin ver la fórmula, sin ver nada, en esa pantalla en blanco, con lo que ustedes escuchan, puede escribir lo que ustedes están manifestando con su boca y escribir lo mismo que usted está viendo y describiendo con palabras. Entonces, ¿qué condición se debe cumplir? Se debe cumplir que las máximas potencias registradas de cada curva, que es la M mayúscula, sea igual para su propia curva a la potencia con la que ella aporta a la máxima del sistema, que es la M minúscula. Y se tiene que dar para todas las curvas al mismo tiempo esa condición. Entonces, fíjense,
¿Qué pasa si la M mayúscula 2 es igual a su M mayúscula 2, M minúscula 2? Se da este caso. ¿Se está dando esa condición según dibujamos para la curva 1? No, porque su máxima potencia no es igual a su aporte a la máxima del sistema. Entonces, esta curva se tendría que desplazar, la curva 1, su máximo desplazarse acá, para que se dé la condición. Y si se da esa condición, este máximo se va a desplazar, el máximo del sistema, para arriba, ¿verdad? Y si tengo más curvas que hacen eso, esta, la del sistema, se va a ir yendo cada vez más arriba. ¿Y eso significa qué cosa? Más plata, porque este máximo del sistema va a tener que tener, si va creciendo, 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 ¿cuánto de potencia instalada debe tener el sistema para soportar esa condición? Pues va a ir en aumento, ¿verdad? Cada vez más arriba y más arriba. O sea, se va disparando hacia arriba. O sea, la M del sistema se va disparando hacia su máximo. O sea, creciendo y creciendo. ¿Y qué pasa entonces con el costo? También se va haciendo o disparando hacia sus máximos. O sea, más caro, porque hay más potencia instalada que él tiene que asumir los costos. ¿Verdad? Entonces, eso, máxima potencia instalada, máximo costo, se da cuando las M mayúsculas son iguales a las M minúsculas. Gráficamente se ve clarito eso. ¿Sí? ¿Y qué pasa si las M minúsculas son cada vez más y más menores a su propia M mayúscula? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Mm? Jóvenes, ¿qué va pasando con la máxima del sistema? Si las M minúsculas se hacen cada vez más pequeñas respecto de su propia máxima, Van disminuyendo. ¿quién va disminuyendo? La máxima del sistema. Correcto. Entonces, eso significa otro caso, que va disminuyendo esa máxima del sistema. Por lo tanto, se va yendo hacia un mínimo. ¿Verdad? ¿Qué valor va tomando el factor de diversidad si se da esta condición? ¿Qué valor va a tomar? Siendo que la definición es, ya dijimos, factor de diversidad. ¿Qué valor toma este caso?
si los máximos ¿qué están viendo en pantalla? ¿Las ecuaciones o el gráfico? El gráfico, ingeniero. Ya. A ver, ¿cómo hago esto? Pensé que me iba a dejar cambiar de color. Me lo cambia todo. Bueno. M1 más M2 más M3 dividido. El primer caso, ¿están viendo la ecuación que estoy escribiendo, verdad? ¿Se ve? Se ve, ingeniero. Ya, entonces estoy armando la ecuación y las condiciones. ¿Qué se puede dar en la curva 1? Que su M minúscula su M mayúscula igual a M minúscula. A ver, espera un ratito. ¿No? Esa es la definición. Entonces ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que en el numerador ya sabemos que van las M mayúsculas y en el denominador las minúsculas, pero ¿qué valor puede tomar la M minúscula? Respecto de su M mayúscula, solamente de que sea igual a su M mayúscula. Ese es lo más grande que puede, con lo que puede aportar, digamos. Esa es una de las condiciones. Más que a la M2 le pase lo mismo
más a la M3 le pase lo mismo. Entonces, ahí, ¿cuánto vale esa ecuación? ¿Ah? Eso es 1. Igual a 1. ¿Cuál de los dos casos es este 1? ¿Este de acá o este de acá? ¿Cuál? Este de acá. ¿Es verdad? Igual a 1. Que aquí es donde se confunden generalmente. Ahorita no voy a poner una cosa, pero enseguida lo voy a colocar. Ya. ¿Qué otra situación se puede dar con las ecuaciones? Nuevamente, las M mayúsculas permanecen igual. En el numerador. Pero en el denominador, ¿qué puede pasar? ¿Alguien? A ver. Vamos, micrófono. Que la M minúscula que menor que la M mayúscula. Menor que la M mayúscula, correcto. No puede tener un valor, por definición no puede ser mayor a la máxima, si ella ya es la máxima, la M mayúscula. Entonces solo se puede dar esa otra condición. Con que se dé en una de las M esa condición, ya la división no va a ser 1, ¿no ves? ¿Qué va a ser? Va a ir creciendo más grande que 1. ¿Están de acuerdo? Matemáticamente, ¿lo ven? Con que esa condición se dé, con que una de las curvas, su M minúscula sea mayor que su M mayúscula, ya el cociente da mayor a 1, empieza a dar mayor a 1. Que si se va dando lo mismo para la curva 2 o no, por ejemplo, si esta permanece igual a M mayúscula a su máxima potencia, igual va a ser mayor a 1 el cociente, ¿no ves? Entonces, ¿qué tan mayor a 1 va a ser?
¿Quién puede responder? Cuanto menores sean las m respecto de su m mayúscula. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí. Entonces, por ejemplo, esta sí que sea menor y así intercalado para que vean que va a dar igual mayor a 1. Mayor a 1, ¿no ven? Tanto menor sea el denominador. Ahora sí. ¿Cuál caso viene a ser este? Caso A. Caso B. ¿Cuál en estos es el caso A y cuál es el caso B acá? Arriba. Bueno, acá estamos viendo que vale igual a 1, lo cual es el mínimo. ¿Lo ven? Entonces, a ver, si yo hago esta pregunta, vean el gráfico mientras escuchan la pregunta. ¿Cuál es la definición del factor de diversidad? ¿Y qué significan sus componentes de esa definición? Que ya lo tienen en su cabeza, ya pueden expresar en palabras mucho más ampliamente que lo que está solamente escrito en el texto. ¿Hay alguien con micrófono? Apague su micrófono, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la definición? Ahí pueden hablar y escribir un montón de cosas, solo sacándola de este gráfico. Y cada uno escribir algo diferente. Así que no me vayan a estar todos cuando su proyecto, su práctico, copiando uno del otro y que hasta las comas las copien. Ya. En la definición, ¿cuál es el valor mínimo que puede tomar el factor de diversidad? ¿Cuál es el valor mínimo? ¿Alguien responda? ¿Ah? 1 es el valor mínimo que puede tomar el factor de diversidad. 1. ¿Cuál es su significado técnico cuando vale 1? ¿Cuál es su significado técnico? ¿Cuál es su significado económico cuando vale 1?
su significado económico económico es el que va a incurrir en un costo por máxima potencia instalada que va a ser el máximo, ¿no es? ¿Por qué? Porque tiene que invertir máxima potencia instalada para poder suplir a todos al mismo tiempo. Su significado económico es máximo costo por potencia instalada. ¿Cuál es su significado técnico? Máxima potencia instalada. ¿Lo ven? Cuando el factor de diversidad se va al mínimo, que es 1, los costos y la potencia instalada se va al máximo y por ende los costos son máximos. Ahí es donde se chipa. Valor mínimo del factor de diversidad en potencia y en costo significa máximo. Caso contrario, ¿qué valor máximo puede tomar el factor de diversidad? Tanto mayor a 1 cuanto menor sean sus aportes a la máxima del sistema. ¿Y qué significa técnica y económicamente eso? ¿Ah? Mínimo costo por potencia instalada. ¿Y técnicamente qué significa? Mínima potencia instalada. O sea, son inversamente proporcionales el valor que toma el factor de diversidad respecto a los costos y la potencia y el valor de la potencia instalada. ¿Lo ven, no ven? A ver si no me olvido de nada.
Muy bien. Bien. No sé si ya lo han podido copiar o este. Voy a sacar de pantalla. ¿Ya todos copiaron o algo así? Bien. Entonces, esto que acabamos de hacer y de escribir el significado de la ecuación, viendo que el factor de diversidad puede tener como mínimo valor 1 y máximo tan mayor a 1 como menor sea el denominador, o sea que los aportes a la máxima del sistema sean cada vez menor de cada curva respecto de su máxima propia, este de acá, el factor de diversidad va a ir creciendo. ¿Ya? Bien. ¿Alguien sabe si se pueden grabar eso de la pizarra? Ah, ya lo saqué. Creo que queda grabado en su grabación del Zoom, ingeniero. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Ya pensé que podría quedar, no genera genera un documento de solo poder ver el dibujo de la pizarra y no en el video, digamos. Nadie sabe, ¿no? Otra opción sería sacarle un screen a la pantalla. Sí. Es verdad. Bueno, voy a hurgar más tarde eso. Bien. Entonces, cuando ustedes lean el documento, que deben estar viéndolo en pantalla ahorita, van a ver cómo, ¿sí? Va calculando los factores de diversidad para cada una de las categorías que plantea el proyecto, haciendo suposiciones para su cálculo. Ya, eso lo van a leer aquí en estas páginas. ¿Ya? Y en la tabla 4.5 o cuadro 4.5 coloca en esta columna factores de diversidad interno para cada una de las categorías ya mencionadas, donde el alumbrado público, según lo que les expliqué, miren cómo su factor de diversidad es igual a 1, porque sus máximas son iguales a sus aportes a la máxima del sistema. Por eso da 1. Lo mismo los bombeos de agua, categoría C y categoría A. Bien, y con esto concluimos lo que es el factor de diversidad. Por segunda vez explicado. 2 clases. Bien. Ahora, en el cuadro 6, se definen 2 cosas. ¿Qué cosas? El número de medidores y el número de consumidores. ¿Cuál de los dos? Pregunta. Sí o sí puede llegar a ser mayor que el otro. ¿El número de medidores o el número de consumidores? ¿Quién puede responder eso? ¿Ah? Sería en este caso el número de consumidores, número de medidores. ¿Cuál puede en algún momento ser mayor al otro? Adelante, joven. Va a disculpar que le interrumpa. Sería el número de consumidores. ¿De nuevo? ¿Qué? El número de consumidores mayor al de medidores.
Repito lo que dijo. A ver, el número de consumidores puede llegar a ser mayor al número de medidores. ¿Eso dijo? Sí, ingeniero. Ya. ¿Qué pasa? Definamos qué es consumidor. ¿Qué entiende usted que es consumidor? Medidor, me imagino que ya sabe, ¿no? ¿A qué me refiero? Joven, responda. Medidor es el aparato, ¿verdad? De medición. ¿Sí? Sí, correcto, ingeniero. ¿Qué Y sería consumidor? en ese caso, los habitantes o las Los personas que... habitantes. Usted es un habitante, por ejemplo, de Santa Cruz. Usted es consumidor. ¿Qué línea de celular tiene? ¿Tigo, Entel? Tigo. Ya. ¿Solo Tigo tiene? Sí, solo Tigo. Usted entonces es habitante de Santa Cruz, pero es consumidor de Entel. Respóndame, pues, rápido. No, ingeniero. ¿De quién es consumidor? De Tigo. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es consumidor en esto que estamos hablando? Todo aquel que es habitante de Santa Cruz. En el caso de la CRE solo sería todos los habitantes de Santa Cruz porque ellos tienen el monopolio. No, joven. ¿Usted es habitante de Santa Cruz? Está bien que hagamos este ejercicio porque es para aclarar. Ingeniero, A ver, yo les hago una pregunta. ¿Todo habitante de Santa Cruz tiene un medidor a su nombre? No, no, ingeniero. No necesariamente. No, pues. ¿Todo habitante de Santa Cruz es consumidor de CRE? No, ingeniero. No. Con que haya una persona que vive en la calle y no tenga, es más, ustedes en su casa, ¿a nombre de quién está el medidor? ¿De todos los habitantes de esa casa? No, solo de uno, porque un medidor no puede estar a nombre de dos habitantes. Cuando un habitante solicita un medidor a su nombre, se transforma en un consumidor. ¿Me entienden? ¿Se entendió lo que dije de lo último? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, de nuevo la pregunta. Número de medidores y número de consumidores, no de habitantes. Número de consumidores versus número de medidores. ¿Cuál de ellos en algún momento puede ser mayor al otro? ¿Ah? Número de medidores, ¿Por qué? porque un consumidor podría instalarse dos medidores, ¿no? En diferentes domicilios. Claro, negocio, fábrica, la casa de la madre, le pone él el medidor y tiene más de una casa, entonces, y todos los medidores a nombre de su nombre. Entonces él se transforma él es un habitante que se transformó en un consumidor de la distribuidora con más de un medidor su nombre. Entonces ahí tenemos que hay un consumidor que tiene 4 medidores a su nombre. Entonces, ¿quién en algún momento puede ser mayor al otro? ¿Número de consumidores o número de medidores? Número de medidores. Exactamente. Con que una persona tenga
solicite un suministro, se transforma en consumidor y pida por lo menos más de un medidor, 2, ya se cumplió esa condición. Esto es, en el ejemplo de la fiesta, ¿se acuerdan cuando hicimos? ¿Cuánto cuesta lo mismo instalar un medidor que 2, que 3, que 4? No, va aumentando lo que cuesta. Y si hay otro consumidor que solo tiene un medidor, a lo que costó estos 4, le sumo 1, ya son 5 medidores, pero 4 son de 1 y 1 es de este. Entonces, el costo de instalación de medidores lo tengo que dividir entre 2 o entre 5, de tal manera que uno asume 4 y el otro 1 de la repartija de los costos de instalar 5 medidores. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dividir todos los costos entre 5 o entre 2. ¿Cuál es la respuesta? ¿Nadie? Los costos de la fiesta se tenían que dividir por igual entre todos, o se tenía que hacer un trabajo adicional para saber cuánto. Los costos totales se tienen que dividir entre número de medidores, de tal manera que si un consumidor solicita 4, tiene que asumir 4 veces, 1 en cada boleta, o todo dividir entre 2 y a cada uno le llega eso, la mitad en su boleta le llega la mitad de los 5 y a este la mitad de los 5. ¿Cuál es la respuesta correcta? Dividir entre número de medidores o entre número de consumidores los costos. Respóndame a alguien porque si no, no vamos a pasar a ningún lado más. Entre el número de medidores. De lo correcto, ¿me entienden? Imagínense, si no, los que tuvieran un medidor estarían subsidiando los costos de los N medidores que otro pida. Y eso sería un subsidio cruzado. Entonces, si ya tenemos el dato de los cantidades de medidores y cantidad de consumidores, acá está la cantidad de medidores, 25.620 y acá 24.412. ¿Cuál en algún momento? ¿Qué significa que sean diferentes los valores? 24.412, ¿por qué no es igual a la cantidad de medidores? Por lo que dijimos recién, porque un consumidor, alguno de ellos puede estar teniendo más de un medidor. Cuando uno ya tiene más de un medidor, ya este total no es igual a este otro total, ¿verdad? ¿Sí? Espérenme un segundo, no se vayan pensando esa pregunta.
Bien. Entonces se entiende por qué este valor, que es el número de consumidores, es menor que el número de medidores. ¿Sí? Esa diferencia, el porqué de la diferencia ya la entendimos. ¿Sí? El usar un valor u otro, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Cuando entremos a repartir de todos los costos, la componente de uso, la que era causada por ser usuario, ¿se acuerdan? Por ejemplo, los contratos de poda, lo que costaba lecturar, ¿sí? Cuando hallemos ese valor y nos preguntemos, bueno, ahora ¿entre qué lo dividimos la componente de uso? ¿Entre la cantidad de medidores o la cantidad de consumidores? Ya la respuesta del por qué no son iguales ya está clara. Pero, ¿cuál de los dos valores lo voy a usar para dividir cuando encuentre ese monto? La respuesta la acabamos de dar. Es entre el número de medidores, no de consumidores. Y cuando hallemos ese monto y dividamos, vamos a hacer el ejercicio de cuánto da esa división. Y vamos a entender ya con números, o vamos a ver en números, por qué es lo correcto dividir entre el número de medidores y no de consumidores. Entonces, de aquí en adelante, del inciso F en adelante, vamos a empezar a trabajar con plata. ¿Ya? Y vamos a hacer movidas financieras, ¿sí? Para determinar cuánto se gastó en cada una de las tres componentes que plantea la teoría del costo trinomio. ¿Se acuerdan el gráfico de 3 dimensiones? En un eje teníamos costo, ¿verdad? Ahí están viendo un dibujo en la pantalla, ¿sí? Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Qué vamos a empezar a hacer de ahora en adelante? Bueno, vamos a empezar esta clase hasta casi la última clase. Vamos a empezar a trabajar para determinar, como dije recién, de la teoría del costo trinomio nos plantea 3 costos en los cuales nos vemos involucrados en este servicio, que es la provisión de energía eléctrica a un usuario final. 3 costos. En el ejemplo de aquel que empezó distribuyendo en la placita, solo teníamos 2, ¿se acuerdan? ¿Cuánto me costaba o le costaba a esa persona instalar una máxima potencia? Este es el eje de las potencias. Tenía una máxima potencia instalada, ¿no? Alrededor de la placita era nada más. Pero va creciendo, creciendo, solo alrededor de la placita. Y esa potencia era esta máxima, que según su curva relación potencia-costo, le daba este costo total. Vendiendo energía con esa potencia instalada y su relación de costo de energía versus costo, tenía una energía máxima que podía vender según su máxima potencia instalada, traducida en el eje de los costos como costo variable. Entonces, la teoría del costo binomio era costo fijo por potencia instalada y costo variable por
energía. Pero creció, ¿no ve? El negocio crece, y él se da cuenta que empieza a incurrir en otros costos que no tenía, no le aumentaban ni 1 kilovatio más, ni 1 kilovatio hora más. Era algo nuevo que no lo tenía cuando el negocio era pequeñito, era imperceptible. No era significativo. Se empieza a crecer, ¿no ves? Ya recuerden lo que hablamos de esa clase. Y empiezan a hacer el costo fijo 1, que era aquel costo generado por el simple hecho de ser usuario. Entonces, ¿qué, vuelvo a repetir, vamos a empezar a hacer de acá en adelante? Primero, vamos a ver cuánto es este monto total. ¿Por qué primero empezamos sabiendo cuánto es el monto total? Y porque, ¿se acuerdan el ejemplo de la fiesta? El tipo que hizo y armó la fiesta, lo que tenía seguro era que había gastado un monto total. Pero cuando le empezamos a decir, bueno, a ver, hace una descripción de cuánto, ahí dijo, pucha, déjenme que haga un detalle mayor, porque yo lo único que sé es que gasté $1,000. Porque mi papá me lo dio y gasté, no me quedó nada de cambio. Lo que sé es que gasté $1,000. Ahora, si ustedes me quieren preguntar cuánto gasté en ustedes por ser simples usuarios, o cuánto gasté en ustedes para darles la potencia de la fábrica, de la fiesta, o cuánto gasté para darles la energía de la fiesta, déjenme trabajar un poco con mis apuntes que les voy a dar ya ahora desglosado. Cuánto gasté por ser usuario, cuánto gasté por potencia instalada y cuánto gasté por costo variable. Pero denme en tiempo, necesito hacer movimientos con esa plata total según mis apuntes. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. ¿Sí? Porque la fiesta que usamos como ejemplo, la fiesta ahora en el rubro es cuánto se gastó en generación, cuánto en transporte, cuánto en distribución en media, cuánto en distribución en baja. Primeros pasos. Pero eso no me basta. En la generación, ¿cuánto gastaste en costo variable? ¿Tenés algún costo por potencia? Y también, o por ser usuario, ¿tenés vos generación eso? Tengo, pero te paso enseguida mi detalle. También tengo que trabajar en eso. De ahí que venía después de la generación hidroeléctrica. Transporte en alta. Vos, transporte en alta. ¿Cuánto gastaste en potencia instalada? Costo fijo 2. ¿Cuánto gastaste en costo variable? ¿Tenés costos variables vos, transporte en alta? ¿Tenés alguna platita que involucra costo por ser usuario, costo fijo 1? Mira, yo lo que sé es el total de cuánto gasté también. Si querés ese detalle, déjame que tengo que trabajar también para hacer esa división. O sea que no lo tenés, no lo tengo. Ya. Avancemos. Terminaba el transporte y ¿quién aparecía en escena? Generación termoeléctrica, diésel eléctrico. La misma pregunta, vos generación diésel eléctrico, ¿tenés el costo total de tu? Tengo. ¿Los tenés desglosados según costo variable, costo fijo por potencia instalada y tenés algo que tenga que ver con el costo fijo 1? Mira, tengo que trabajar yo igual, no tengo ese detalle. Ok, no lo tenés, no. Bueno, trabájelo y me lo pasa también. De la barra donde inyectaba el transporte que venía de la hidro e inyectaba la térmica ahí empezaba la red de media. ¿Pero de quién? De la distribuidora. Y de la red de media de la distribuidora se desprendía aguas abajo a través de los transformadores de distribución de media baja, toda la red de baja.
Entonces, pero todo eso ya era territorio, concesión o el límite, hablando en términos eléctricos, el límite ahora de la distribuidora. Entonces ahí también tenemos otro actor del sistema interconectado nacional. El primer actor era el generación, segundo actor el transporte y ahora el tercero la distribuidora. La misma pregunta, señor distribuidor. ¿Usted tiene el monto total que gastó? Sí, muy bien. ¿Lo tiene desglosado según sus costos variables, sus costos fijos por potencia y sus costos fijos por sus consumidores, por ser consumidores? No, tampoco los tengo. Miércoles, nadie los tiene. Bueno, entonces vamos a tener que trabajar en eso. ¿Por qué hay que trabajar en ese, en desglosar a ese detalle? Porque yo tengo que saber no solamente cuánto va a pagar un usuario allá instalado en la baja tensión. ¿Por qué tengo que trabajar a ese detalle? ¿Por qué tengo que trabajar a ese detalle? También otro gráfico ahora, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí. ¿Por qué tengo que trabajar en ese detalle? Porque yo tengo que tener en todo este negocio, generación, transporte, distribución, saber cuánto me costaría, cuánto debería pagar un consumidor si decide conectarse aquí, que es la red de baja tensión, ¿no ve? Acá están los transformadores representados de media a baja. Si se quiere él conectar acá, ¿cuánto debe pagar por componente de uso, que es la de usuario, por potencia y por energía? Si decide ser un usuario de baja. Pero si decide ser un usuario de media, como una fábrica del parque industrial, también tiene que saber cuánto sería su componente de uso por potencia y energía acá. Pero ¿y qué pasa si un usuario como el Mutum, digamos, que querían, que está más cerca tal vez de una hidro, y dicen, mira, yo no tengo por qué no me sirve de nada conectarme allá de baja, tampoco de media. Es más, ni siquiera acá, en esta barra donde inyecta la hidro, yo estoy cerquita de vos, generador. Yo estoy cerquita, unos 1 o 2 kilómetros de acá. ¿Podemos negociar, hacer un contrato que vos me vendas acá y yo te pago a vos directamente? ¿Para qué yo voy a asumir los costos de toda esta potencia instalada hasta los usuarios de baja si la potencia que me vas a entregar a mí, la energía no va a pasar por toda ese circuito, sino que de aquí yo me engancho nomás? ¿Hay la posibilidad? Sí, la ley permite contratos entre consumidores y, bueno, no me quiero meter a hablar de eso, ya se transforma en un actor más. Los actores son generación, transporte y distribuidor. Entonces, si te conviene más a ella, bueno, tenés que cumplir ciertas cosas para ser primero un actor y luego establecer un contrato de compra-venta entre actores. Entre la generadora como actor y él como actor, se transformó en un usuario no regulado. Bueno, esa es otra historia, ¿ya? Pero sí me permite ver con eso esa otra historia.
el por qué yo debo tener desglosado con ese detalle, cuánto es el costo hasta aquí, cuánto es el costo hasta acá, hasta acá, porque si hay alguien que se quiere conectar en alguna parte de esto, hablando desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Dependiendo dónde decida conectarse, van a haber costos que tiene que asumir y otros que no tiene que asumir. Por ejemplo, un usuario de media tensión, ¿tiene que asumir los costos de la potencia instalada en baja? ¿Sí o no? Respuesta. Micrófono. Un usuario de media, ¿tiene que asumir los costos de la potencia instalada de baja tensión? ¿Sí o no? Alguien responda. No, ingeniero. No, pues. Volquemos la pregunta. Un usuario de baja tensión, usos domésticos, por ejemplo, ¿tiene que asumir los costos de la potencia instalada en baja tensión? ¿Sí o no? Un usuario de baja tensión tiene que asumir los costos de la potencia instalada de baja tensión, ¿sí o no? Respondan. Sí, ingeniero. Más lo que le corresponde de los costos de potencia instalada en medio. Más lo que le corresponde en transporte. ¿Por qué? Porque si estos de baja no existieran, toda esta potencia instalada desde media hasta la hidroeléctrica no tendría toda la potencia adicional que representan los de baja y los costos se bajarían. Entonces, los de baja tienen que asumir todos los costos de baja más un porcentaje de media. ¿Qué porcentaje? Lo que ellos causan o provocan y no lo que provocan los de media por sí mismos. Entonces, todo esto que estoy diciendo en palabras es la repartija que tenemos que empezar a hacer. O sea, ¿cómo solucionamos este dilema? ¿Cuál? Que tenemos todo el costo de instalar todo esto que tenemos en pantalla, pero no sabemos cómo hacer para decirle vos tenés que pagar esto, vos esto no, vos esto sí, y que nadie se queje del conflicto de la fiesta que hicimos. Porque si agarramos todos los costos y le dividimos todo por igual en la cantidad de usuarios, no creo que todos queden contentos, ¿no? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tenemos que resolver y el por qué hay algo que resolver? Ese es el dilema de hacer la economía la que nos lleva a, como les dije aquella vez, creo que fue la primera clase donde podíamos ver por qué se llamaba ingeniería económica financiera, digamos, la materia, ¿no? ¿Cómo pues ingeniería económica financiera? Bueno, estamos viendo el por qué todo este tema eléctrico no funciona, no se autosustenta si no hay algo que a este unifilar que estamos viendo físicamente se le acople, digámosle, están viendo el unifilar, ¿no? Ahorita. ¿Sí? Sí, ingeniero. Como decir, con lo que estoy haciendo con el mouse, una otra curva que cierre así, que cierre y vuelve a inyectar. Económicamente, sí, ¿no?
¿Y por qué desde acá abajo? Porque ahí están los usuarios que ahora van, reciben una boleta, van al banco, pagan y se genera un flujo económico que vuelve a inyectar, paga a todos estos actores lo que gastaron, sus costos, también sus ganancias, y vuelve a cerrarse el ciclo de energía, potencia el flujo y vuelven a pagar mes a mes y el ciclo se va cerrando, ¿ven? Y esto se autosustenta. Entonces, si esto no está bien hecho desde el punto de vista de la ingeniería económica financiera, que te arroja lo que estamos buscando, que son las tarifas finales, este negocio no aguanta un mes. ¿Me entienden, no? Pues son millones. Entonces, que en la primera factura no recuperes lo que debes y no tenés platita en el bolsillo, esto no funciona. Entonces, así es la importancia de cerrar el ciclo. Es como cualquier negocio. Hacer mal tus cálculos, y aunque tu negocio sea vender hamburguesitas o una fábrica inmensa, si no tenés bien eso, entras en quiebra. Punto, sencillo. Entonces, así de importante es este tema. Y que no cualquiera lo sabe. Entonces, traten de no perderse las clases ahí. Hoy día hay varios alumnos que quedaron en la sala de espera y no los ingresé. Porque no puede ser que 40 minutos, hasta he tenido, yo me fijaba el reloj, 50, casi una hora después solicitando entrar. ¿Ya? Y lo lamento porque es mucha información la que se va a dar cada clase. Es mucha información que no está escrita en los documentos. Entonces, es su responsabilidad venir a clase. ¿Sí? Porque se da mucha información que no está ahí. Entonces, tiene que cerrarse el ciclo económico financiero con lo físico, que son términos ingenieriles, digamos, ¿no? Potencia, postes, crucetas, todo eso de postes, crucetas, cuánto costó construir la hidro, cuánto en la red de transporte, cuánto la hidro tiene en sus servicios auxiliares, cuánto de energía, cuánto significa eso en plata, la termo, cuánto costó instalar, cuántos son sus gastos de personal que trabaja ahí, los sueldos, todo el detalle máximo que se puede hacer. Cuánto las redes de media, las redes de baja. Vos, distribuidor, tenés algún contrato con algún consumidor, porque también si tenés, va a influir en cuánto le va a tocar en la repartija. Todos esos detalles para llegar de la teoría del costo de trinomio a establecer cuánto se le debe cobrar por componente de uso, por componente de máxima potencia y de energía a cada consumidor. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver. Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Y por eso es que ahora entramos en recopilar los datos de cuáles son la totalidad de los gastos anuales. ¿Sí? Y es aquí donde en el cuadro 4.8 tenemos ese dato. ¿De dónde? De la recopilación, ¿sí?, de esa información de cada actor. Miren, desglosados, ellos pasan. Imagínense que estás ahí dialogando con cada actor y te dicen, le haces la pregunta, bueno, pasame todos tus costos. Y te pasan esta tabla, así, bien a lo bruto, ¿vieron? Miren, aquí está a lo bruto, quiere decir muy poco de subdetalle. Aquí, ¿qué podemos ver? Pucha, que el total
es 915.500. Y de esos 915.500 tengo subtotales. Y de cada subtotal tengo este detalle, pero que aún así es un poco que le falta más detalle. Por ejemplo, aquí dice combustible y lubricante para los grupos 10. Tanto. ¿Para producir cuánto de energía? Los 16,5 millones de kilovatios hora. ¿De dónde salió este 16,5 millones de kilovatios hora? ¿Quién se acuerda? ¿De dónde salió ese dato? ¿Ah? ¿De dónde sacamos ese dato en su momento? Balance energético, ¿se acuerdan lo que hablamos de esa clase? ¿Y a cuánto llegamos? ¿Se acuerdan? En la central térmica, energía producida en millones de kilovatios hora por año, 16,5. ¿Cuánto dice acá? 16,5 millones de kilovatios hora. ¿Cuánto le costó en dólares por año? 252.000. Está aquí en la tabla. Y así, en sueldos y salarios, ¿cuánto gastaron? Yo, la central hidroeléctrica, gasté tanto. Yo, la central diésel eléctrica, gasté tanto. Yo, gasté tanto. Yo, gasté tanto. Yo, gasté tanto. En reparaciones y mantenimiento, ¿cuánto gastaron? Gastamos esto. Y en gastos generales tuvieron departamento de facturación, sí, así. Dándonos un monto total de 915.500. ¿Eso incluye los gastos financieros, señores? No. O sea que estos 915.500 no tienen los gastos financieros incluidos. No, señor, no están. Ok, la clase que viene vamos a pedirles los gastos financieros y les vamos a hacer algunas preguntas para ver si lo han hecho bien y llegar, por lo tanto, a sumar a estos gastos generales anuales las cargas financieras en las cuales hayan incurrido y corresponda sumarle a estos 915.500. ¿Entendido, señor generador, señor transporte, señor termo y usted distribuidor? Sí, entendido. Bueno, para la próxima reunión quiero ese detalle. Vamos a verlo juntos. ¿Entienden? Hacia ahí vamos. Cámaras, por favor, prendan. Bueno, muy bien, jóvenes. Espero que haya sido nutritiva la clase. Vamos a dar aquí porque el otro tema ya que viene es también amplio y no nos da ya para darlo en los minutos que sobran.